No era la primera vez que veía una mujer herida. Pero nunca había visto una que no gritara. La encontró entre los arbustos, medio cubierta de nieve, con una manta hecha jirones y una herida profunda en la pierna que había dejado un rastro fino y marrón sobre la corteza blanca. No sangraba mucho. Eso era señal de que la sangre ya se estaba volviendo lenta. Fría. Cuando eso pasa, uno no se desangra. Uno simplemente se apaga. La nieve empezaba a caer otra vez. Se agachó despacio, con los músculos tensos como si estuviera ante un animal salvaje. No porque ella lo fuera, sino porque el dolor suele volver salvaje incluso a los más dulces. Pero esta mujer no parecía tener fuerza para nada de eso. Lo miró. Solo eso. Lo miró con ojos grandes, cansados, sin sorpresa ni súplica. Como si ya lo hubiera visto antes, en otra vida. O en un sueño. No dijo su nombre. Él tampoco. Ella apenas murmuró. No me dejes sola. Y él, sin saber por qué, asintió. Su nombre era Koa, y aunque ya no era un guerrero activo, llevaba las cicatrices de uno. Apache de nacimiento, criado por su abuelo entre cuevas de piedra y llanuras salvajes, había pasado media vida huyendo y la otra media observando. Desde joven, había aprendido que el mundo de los blancos no se hizo para los suyos. Pero también había aprendido que la ira no construye refugios. Solo incendia lo que aún queda en pie. Vivía en una cabaña solitaria en la zona alta del río Mogollón, cerca del paso helado que solo los alces y los viejos conocían. Una estructura sencilla, una sola habitación, techo bajo, chimenea encajada con piedras lisas y una piel gruesa sobre el suelo. No tenía más que lo necesario, pero todo estaba limpio. Había orden. Y había silencio. Cuando la llevó en brazos hasta allí, ella temblaba como una rama al borde de romperse. Pero no se quejaba. Solo respiraba con esfuerzo. El frío le había comido parte del color a las mejillas. Su cabello era rubio ceniza, húmedo, con ramitas pegadas como si hubiera caído rodando por la ladera. La acostó junto al fuego. Le quitó los zapatos, duros como cortezas. Le revisó la herida con manos firmes, sin brusquedad. Había sangre seca, tejido abierto, pero sin infección. No parecía mordida. Más bien, desgarrada por una caída o un roce violento contra piedra. Tenía los tobillos magullados, una costilla probablemente rota. Mientras preparaba el ungüento, una mezcla de grasa animal, salvia y corteza hervida, ella habló por primera vez en más de una hora. No te preocupes por mi pierna. Ya estaba rota antes de que me encontraras. Él no respondió. No porque no quisiera, sino porque algo en su voz le pareció demasiado triste para tocarla con palabras. Durante los primeros días, no le preguntó nada. Ni su nombre. Ni de dónde venía. Ni por qué estaba sola en un paso que nadie cruzaba en invierno. Él hablaba poco incluso consigo mismo. Prefería escuchar al fuego o a la nieve deslizándose por el techo. Pero ella, lentamente, empezó a llenar los vacíos con palabras que no pedían permiso. Se llamaba Clara. Venía del este. Y estaba huyendo. No de alguien, aclaró una noche, mientras bebía un sorbo de caldo. De algo. Él no insistió. No le hacía falta. Las personas que huyen de cosas sin nombre tienen el mismo aire. Como si ya no pertenecieran del todo al mundo visible. Como si vivieran medio cuerpo en este lado, y la otra mitad en otro que nadie ve. A veces ella se quedaba mirando por la ventana como si esperara que alguien la alcanzara. O como si no pudiera creer que aún estaba viva. Cada vez que se dormía, tenía espasmos breves. Murmuraba nombres. Y a veces, solo un número. El mismo. Una y otra vez. 33. 33. Él no sabía si era la edad, una cuenta, una fecha. Pero nunca le preguntó. El trato era claro. Él no la cuidaba por curiosidad. Solo hasta que sanara. Solo eso. Y, sin embargo, el invierno avanzaba. Y ella no sanaba del todo. Los días se volvieron lentos. Casi sagrados. Él salía al bosque, cazaba lo justo, volvía con leña o raíces.
Ella tejía lo poco que tenía, lavaba cosas que no necesitaban lavarse. El tiempo dejó de ser una línea. Se volvió un círculo. A veces ella le contaba historias. Cosas pequeñas. Recuerdos. Una mujer que le enseñó a leer cuando tenía 5 años. Un perro que solo dormía sobre sus botas. Una vez que vio caer nieve por primera vez en su ciudad, y pensó que el cielo se estaba rompiendo. Y él escuchaba. No con la cara. Con el cuerpo entero. Porque cuando uno ha vivido entre el silencio, sabe cuando algo es verdad. Una tarde de enero, ella se despertó de golpe. Sudaba. Respiraba con dificultad. Y cuando lo vio junto al fuego, susurró. ¿Me prometes algo? Él no respondió de inmediato. Prométeme que si me muero aquí, no me vas a enterrar con tu gente. Ni con la mía. Solo, entiérrame en un lugar donde puedas sentarte un rato sin miedo. Él asintió. Y ella volvió a dormirse. Pero esa noche él no pegó ojo. Porque sabía que algo dentro de ella ya no quería volver. Poco a poco, empezaron a cambiar los gestos. Él ya no le ofrecía el cuenco con distancia. Se lo dejaba cerca, como quien cuida sin mostrarlo. Ella ya no lo miraba como un protector. Lo miraba como si le doliera que estuviera tan solo. Una vez, mientras él cosía una manta rota, ella dijo: «Sabes hacer muchas cosas para no morirte. Pero no sabes quedarte». Él la miró, sorprendido. No porque no tuviera razón, sino porque nadie se lo había dicho así nunca. Ella sonrió. Y él apartó la vista. Pero desde entonces, al entrar en la cabaña, se quitaba los guantes con más lentitud. Se demoraba. Como si el aire adentro fuera más denso. O más necesario. El invierno no cedía. Pero ellos empezaban a temer el deshielo. Porque sabían que cuando el camino se abriera, habría que decidir. Y algunas decisiones duelen más que la herida que las obliga. Una mañana, sin aviso, Clara se levantó sin ayuda. Caminó hasta la puerta. Se apoyó en el marco y miró el cielo gris. «Hoy no me duele», dijo. Él se acercó en silencio. «No me duele la pierna», aclaró. «Me duele que esto se acabe». Él asintió. Pero no dijo nada. Porque también le dolía. Y no sabía qué hacer con eso. La primera vez que Clara se rió en voz alta, a Koa le temblaron los dedos. Fue tan repentino, tan nuevo, que el sonido pareció un intruso. No una carcajada. Ni siquiera una risa larga. Solo un estallido breve, desacomodado. Como si a su cuerpo ya se le hubiera olvidado cómo era eso. Estaba intentando encender el fuego con leña húmeda y, por primera vez en semanas, se rindió. «No se puede», dijo con voz resignada. «Hoy el bosque está de mal humor». Y luego, sin avisar, rió. Él se volvió, desconcertado. Ella se tapó la boca como si hubiera dicho algo obsceno. Pero no se disculpó. Fue la primera grieta en el hielo. Desde entonces, el silencio empezó a cambiar de forma. Ya no era el silencio de dos desconocidos atrapados en el mismo refugio. Era otra cosa. Más suave. Más atento. A veces estaban una hora sin hablar. Pero cuando él salía por leña, ella sabía con qué pie había bajado la colina. Y él, sin mirarla, sabía cuando el dolor le latía en la pierna. Un día, Clara abrió el cuaderno que llevaba en su bolso, casi destruido por la humedad, y empezó a dibujar. No sabía hacerlo bien. Lo admitía. Pero dibujaba cosas pequeñas. La curva de la chimenea. Las líneas de los árboles cuando el sol caía. Las manos de Koa, aunque solo las terminaba a medias. Él, sin decirle nada, empezó a dejarle carbón más fino junto al fuego. Y una noche, cuando ella le preguntó por su nombre, él se lo dio. «Koa. ¿Qué significa?» «El que queda». Ella se quedó callada. No por indiferencia, sino porque entendía demasiado bien lo que era ser la que queda. Pasaron los días. Y la herida de ella empezó a cerrarse. Pero algo más se abría. Algo que no tenía forma ni permiso. Algo que no sabían si nombrar. Una noche, cuando la nieve golpeaba la ventana como dedos nerviosos, ella preguntó:
¿Tú crees que hay cosas que no se deben decir? Koa tardó en responder. Pero al final, con voz baja, dijo. Casi todas. Ella asintió. Yo también. Y no hablaron más. Pero los ojos lo dijeron todo. Todo lo que no se debe. Todo lo que no se puede. Durante el siguiente amanecer, Koa volvió con un zorro herido en brazos. Lo había encontrado atrapado en una raíz, con la pata sangrando. No era normal que trajera animales vivos. Pero algo en ese zorro lo obligó a hacer una excepción. Lo curaron entre los dos. Clara lo llamó Pino. Él no dijo que ese no era un buen nombre para un zorro. No importaba. Ella lo envolvía con cuidado. Él lo alimentaba con trozos de carne hervida. Y durante unos días, los tres convivieron en un equilibrio extraño, casi sagrado. Pero una noche, cuando Clara dormía, el zorro se arrastró fuera de la manta y murió en silencio. Koa lo sacó al bosque y lo enterró en un rincón donde nunca caía sombra. A la mañana siguiente, cuando Clara lo llamó y no vino, no preguntó nada. Solo lo buscó con la mirada. Y luego, se quedó mirando el fuego sin parpadear. Habían aprendido a no decir. A dejar que la pena se sentara entre ellos sin hacer ruido. A tratar el silencio no como vacío, sino como hogar. Una mañana, Clara empezó a cojear menos. Podía caminar más lejos. Salir al claro, respirar el aire sin el ardor en el costado. Ya casi estoy bien, dijo. Pero la frase sonó más como un aviso que como una celebración. Él asintió. Y regresó a limpiar sus cuchillos. Esa noche no durmieron. No porque pasara algo, sino porque sabían que el invierno estaba por rendirse. Y que después vendría la pregunta que ninguno quería hacer. ¿Tienes a dónde ir? Preguntó él, sin mirarla. Ella no respondió de inmediato. Tengo lugares que me esperan. Pero no sé si me quieren allí. ¿Y quieres volver? No lo sé. El fuego crujió. Un tronco cayó con un chasquido seco. Koa dejó el cuchillo sobre la mesa. Yo te dije que te protegería hasta que sanaras. Ella se giró hacia él. ¿Y ya estoy sana? Él no respondió. No porque no supiera, sino porque la respuesta ya no importaba. Durante los días siguientes, ella empezó a guardar cosas. El cuaderno. Un pañuelo. Una piedra que había encontrado junto al río. Él también se volvió más callado. Menos presente. No frío. Solo, más consciente de cada gesto. Una noche, ella se acercó a la puerta. La abrió sin salir. Si me voy, ¿tú vuelves a estar solo? Koa se quedó de pie. Y dijo. No. Me quedo con lo que pasó. Ella no lloró. Pero se acercó. Y sin tocarlo, se quedó junto a él durante minutos enteros. Ambos quietos. Ambos sabiendo que ya no había marcha atrás. 2 días después, el sendero empezó a abrirse. La nieve se volvió barro. Y el aire olía a río y no a hielo. Ella miró la mochila. Y él la ayudó a colgársela al hombro. ¿Puedo volver? Él asintió. Siempre. Aunque no diga nada. Aunque no digas nada. Ella sonrió. Y caminó. Hasta perderse entre los árboles. Pero no se despidió. Porque sabía que hay cosas que se rompen si las nombras. Y lo de ellos ya no podía romperse. Clara descendió por la vereda con paso lento. Su pierna ya no dolía, al menos no por fuera. Pero el silencio que dejó atrás seguía pegado a su espalda, como una manta que no quería soltar del todo. El mundo allá abajo parecía más ruidoso. El deshielo había liberado el cauce del río, y las aves regresaban al llano. Las aldeas se encendían de nuevo. El humo subía recto. Las casas tenían ventanas abiertas. Y los niños volvían a correr con los pies descalzos sobre la tierra húmeda. Pero ella no encajaba allí. Lo supo apenas entró al primer pueblo. No era su ropa, ni su olor a bosque. Era su mirada. Ya no era de aquí. Las mujeres hablaban de cosas pequeñas, de vestidos, de celebraciones. Los hombres la miraban con una mezcla de interés y recelo. Y todos querían saber. ¿Dónde estuviste? ¿Cómo sobreviviste? ¿Quién te encontró?
Ella respondía lo mínimo. O desviaba las preguntas. Y por dentro, solo pensaba, no podrían entenderlo aunque lo contara. Una tarde, fue al registro de la misión para buscar su nombre. Se lo dijeron en voz baja. Estábamos por dar por muerto el caso. 33 días desaparecida. ¿Cómo lo lograste? 33. Ahí estaba el número. El que repetía dormida. El que se le había quedado grabado en algún lugar entre el pecho y la garganta. 33 días sola. Aunque no estaba sola. Lo escribió en su cuaderno, una sola vez. Fui rescatada al día 33. Pero me encontré antes. El día 5. Cuando él me dejó el agua sin hablar. Después, rompió la hoja y la enterró bajo una piedra. Trató de volver a su vida. A una rutina. A algo parecido a lo que antes había sido normal. Pero ya no lo era. Los días eran más largos. Y el aire más seco. La comida no sabía igual. Y las noches, no tenían el mismo silencio. Buscó trabajo. Ayudó a una curandera. Volvió a bordar. Incluso escribió una carta a su hermana. Pero cada gesto era una máscara. Porque su cuerpo estaba allí, pero su alma seguía sentada junto al fuego de Koa, esperando que él regresara del bosque, con la camisa llena de humo, y los ojos tranquilos como ramas mojadas. Un día, en el mercado, escuchó a unos hombres hablar. Un apache solitario vive al norte del río. Nadie lo ha visto de cerca, pero dicen que ayudó a una mujer blanca. Debe ser un mito. ¿Quién querría ayudarla a ella? No dijeron su nombre. Pero sabían que hablaban de ella. Y ella supo que él estaba más cerca de lo que pensaba. Esa noche, tomó su cuaderno. Escribió solo una línea. El mundo no me necesita. Pero tal vez él sí. Esperó 4 días más. Para no hacer lo que su cuerpo ya pedía. Y al quinto, empacó solo lo justo. No dijo adiós. No dejó carta. Ni promesa. Porque había entendido que los adioses son puertas cerradas. Y ella no quería cerrarle ninguna a él. El camino de regreso fue más largo. La nieve se había derretido, y la tierra era barro. Se cayó 2 veces. La pierna volvió a dolerle un poco. Pero sonrió. Porque el dolor le decía que aún podía sentir. Y en el fondo, quería sentir. Quería llegar allí no solo con las piernas, sino con la piel despierta. Quería que él la viera. No solo caminando, sino regresando. Cuando llegó a la cabaña, ya no estaba el zorro. Ni la olla colgando del gancho. Pero el humo salía del techo. Golpeó una vez. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo. Y la puerta se abrió sola. Adentro, Koa estaba de pie. No con sorpresa, sino como si ya supiera. No se acercó. No sonrió. No dijo nada. Solo la miró. Y ella, sin llorar, sin temblar, sin pedir permiso, dijo. No me dolía la pierna. Me dolía irme. Él la dejó pasar. Y el invierno, aunque ya se había ido, entró con ella otra vez. Pero esta vez, era un hogar. Esa noche, no durmieron separados. No se tocaron como quien toma lo ajeno, sino como quien vuelve a su sitio. No hablaron del futuro, ni del pasado. Solo respiraron juntos, como quien aprende un idioma sin decir palabra. Y cuando amaneció, la nieve regresó sin aviso. Y ambos, desde dentro, la vieron caer. Ya no con miedo, sino como quien sabe que, aunque todo se congele allá afuera, hay algo que arde por dentro. Y no se apaga. El segundo invierno llegó sin anuncio. No hubo viento previo, ni hojas que avisaran. Solo una mañana el aliento se volvió más denso, el suelo crujió al pisar y el bosque pareció respirar más lento. Clara lo supo antes de abrir los ojos. Koa ya había salido a buscar leña. Pero lo supo. Porque el cuerpo recuerda las estaciones mejor que el calendario. Y ese día, al volver, Koa dejó junto a la puerta una piedra lisa, negra, brillante. No dijo de dónde la trajo. Ni por qué. Ella la tomó, la sostuvo entre las palmas,
la sintió caliente a pesar del frío. La dejó sobre la repisa. Y no preguntó nada. Habían pasado meses desde que ella volvió. Pero ninguno de los dos contaba los días. El tiempo ya no era una medida. Era una materia. Algo que los rodeaba, los envolvía, los sostenía. Como la piel o el humo. Estaba ahí, pero no pesaba. Se habían acostumbrado a no hablar más de la cuenta. Sabían cuando uno quería estar solo, y cuando uno solo quería que lo acompañaran sin decir nada. Ella cocinaba más. Él cazaba menos. Dormían cerca. A veces juntos. A veces espalda con espalda. A veces en silencio, tocándose solo con los hombros. Como quien reza sin fe, pero con devoción. Una noche, mientras él tallaba una pieza de madera sin forma, Clara dijo: «Yo no sabía que esto era posible». Koa no la miró. «¿Esto qué?» «Estar sin miedo». Él se detuvo. «¿No tienes miedo?» «No del frío. Ni de ti. Ni de estar aquí. Tengo miedo de que se acabe». Él soltó la madera. Y por primera vez, en mucho tiempo, le tomó la mano. No como gesto romántico. No como símbolo. Sino como un acto urgente. De quien quiere confirmar que algo está vivo. Ella no se movió. Solo dijo: «Me prometiste que me protegerías hasta que sanara». Él asintió. «¿Y si nunca termino de sanar?». Él respondió: «Entonces nunca me voy». Desde entonces, lo que tenían ya no fue algo suspendido. Fue una decisión. No firmada. No pactada. Pero vivida. Algunos días no se tocaban. Otros, se buscaban con las manos bajo las mantas, no por deseo, sino por pertenencia. Koa se volvió más suave en los gestos. Clara, más firme en los suyos. Había días en que uno caía. Días en que ella lloraba en medio del bosque sin explicar. Días en que él salía al río sin decir por qué y volvía con los ojos rojos. Pero ya no se escondían. No fingían no estar rotos. Solo se miraban con más cuidado cuando el otro parecía estar lejos. Y eso era amor. Aunque no lo dijeran. Un día, Clara encontró entre las pieles viejas una bolsita de cuero cerrada. La abrió. Dentro, había una pequeña figura de madera. Un halcón. Tosco, pero reconocible. Le preguntó si la había hecho él. «Era de mi abuelo», dijo Koa. «La hice yo cuando él murió». «¿Por qué un halcón?». «Porque él decía que el alma vuela solo cuando no la miran». Ella lo sostuvo entre los dedos, suave. «¿Te importa si lo guardo yo?». Él negó con la cabeza. Y ese fue el segundo objeto que compartieron. El primero fue el zorro. Y el tercero, más adelante, sería el silencio. Durante el deshielo de ese segundo invierno, Clara tuvo fiebre. No grave. Pero suficiente para asustarlo. Estuvo 2 días dormida, ardiendo por dentro. Él le dio agua con miel, corteza hervida, cantó bajo, cuidó como si tuviera entre las manos una luz que se apaga al suspiro. Ella, en medio del delirio, lo llamó por otro nombre. Una vez. Solo una. Él no se ofendió. Solo sintió algo que no supo nombrar. Y cuando ella se despertó, le dijo: «A veces el pasado nos visita cuando no puede despedirse». Ella lo miró. No dijo nada. Pero esa noche durmió sobre su pecho. Y él no se movió hasta el amanecer. Después de eso, ya no hablaron de lo que eran. Ni de lo que serían. Pero cada día, sin decirlo, elegían quedarse. Y eso era más que una promesa. Era una práctica. Una forma de vida. Como respirar. O curar una herida sin tocarla. Una mañana, Koa volvió con una sorpresa. Había cazado un venado. Grande. Más de lo que necesitaban. Clara le preguntó si esperaba visitas. Él sonrió. «¿Tú eres mi visita?», dijo. Ella lo miró. Y entendió que, por fin, él también estaba dejando que ella se quedara. No como huésped. Sino como parte. Del fuego. Del aire. Del lugar. De él. Esa noche celebraron. No como fiesta. Sino como quienes saben que la vida no da muchas noches como esa.
Comieron junto al fuego. Compartieron historias sueltas. Se rieron sin miedo. Y al final, antes de dormir, Clara se acercó a él. Le tomó la cara con las manos. Y le dijo: «Gracias por no irte cuando sané». Él cerró los ojos. Y dijo: «Aún estás sanando». Ella sonrió. «Yo también». El primer hombre apareció al amanecer. Llevaba un sombrero raído, el abrigo manchado de barro y un rifle al hombro. No caminaba con urgencia, pero sí con la calma peligrosa de alguien que no teme ser visto. Clara lo vio desde la ventana antes de que Koa regresara del río. No se movió. No gritó. Solo observó. El hombre no tocó la puerta. Ni siquiera se acercó. Solo pasó a 20 pasos, bordeando la colina. Como si quisiera que ella lo viera, pero sin declararse enemigo. Todavía. Cuando Koa volvió, ella no dijo nada. Solo le tocó el brazo con 3 dedos. Una señal que habían aprendido sin ponerse de acuerdo. Alguien vino. Él no preguntó nada más. Solo salió de nuevo. Pero esta vez, sin la cesta de pesca. Durante los 3 días siguientes, todo volvió a la normalidad. Pero era una normalidad tensa. Como si el bosque estuviera fingiendo. Los pájaros callaban demasiado. Las ramas crujían con peso. Y Clara dormía menos. Hasta que, una noche, Koa habló. «Lo buscan». «¿A quién?» «A mí». Ella dejó el cuenco de sopa sobre la piedra caliente. «¿Quién?» «Los que creen que uno debe pagar por quedarse vivo». No hubo necesidad de más preguntas. Ella sabía de esos hombres. No los mismos, pero sí el tipo. Los que cargaban culpas ajenas. Los que perseguían nombres porque ya no sabían qué hacer con sus propios fracasos. Los que usaban la ley como quien carga una soga. Esa noche durmieron espalda con espalda. No por distancia, sino por estrategia. Y al amanecer, cuando la niebla apenas dejaba ver el camino, él dijo: «Puede que me vaya unos días». Ella lo miró. «¿Para qué?» «Para no traerte peligro». «¿Y si lo eres?» «Entonces no tengo a dónde huir». Ella bajó la mirada. Jugó con el hilo suelto de su bufanda. Y luego dijo: «No vuelvas a prometerme protección si después vas a desaparecer». Él se quedó quieto. «No te prometí quedarme». «No. Pero te quedaste». Y eso fue más promesa que todas las palabras que me dijeron antes. Él respiró hondo. Y dijo: «Entonces me quedo». Y ella, sin girarse, respondió: «Entonces no tengo miedo». Esa misma tarde llegaron 2 hombres más. No subieron. No hablaron. Solo se quedaron cerca del claro, al otro lado del río. Pero Koa sabía cómo leerlos. No buscaban conversación. Ni justicia. Buscaban castigo. Y alguien sobre quien descargarlo. Clara lo supo por su forma de moverse. Por cómo vigilaban el humo de la chimenea. Por cómo sus rostros no miraban la casa, sino lo que la casa representaba. No era solo él. Era ella. Una mujer blanca, en casa de un apache. Sana. Viva. Y sin miedo. Eso era imperdonable para ciertos hombres. No hablaron durante la cena. Solo comieron despacio. Koa mantuvo el cuchillo a mano. No como amenaza, sino como costumbre. Y cuando apagaron el fuego, ella le dijo: «No puedo perder esto. No otra vez». Él le tocó la mano, sin mirarla. «No lo vas a perder». Pero lo dijo con una voz que no prometía milagros. Solo verdad. Esa noche, la luna fue más clara que nunca. Y los pasos se escucharon antes de que llegaran. 3. Tal vez 4. El crujir seco de ramas rotas. El metal leve de armas en movimiento. La respiración agitada de quien se convence de que hace lo correcto. Koa se puso de pie. Clara también. Él le dijo que se escondiera. Ella negó. «Me quedo aquí. ¿Y si pasa algo? Entonces no habrá sido por huir». Él no insistió. Y cuando los hombres cruzaron el claro, Koa salió. Solo. No hubo disparos. Ni gritos. Solo palabras sucias.
acusaciones falsas y una amenaza envuelta en legalidad. Vienes con nosotros. Hay que aclarar cosas. La mujer dirá lo que tenga que decir. Koa no respondió. Pero Clara sí. Apareció tras él, con la manta aún sobre los hombros. Y dijo: estoy aquí por voluntad propia. Los hombres la miraron como si no entendieran el idioma. ¿Y tú sabes lo que es eso?, le dijo uno. Ella no parpadeó. Más que tú. Hubo un silencio. Largo. Denso. Y uno de los hombres bajó el arma. El más viejo. El que todavía recordaba lo que era amar sin entenderlo. Vámonos, dijo. Los otros dudaron. Pero lo siguieron. Y el bosque volvió a respirar. Esa noche, cuando se quedaron solos otra vez, ella lloró. No por miedo, sino por alivio. Y él la sostuvo sin decir nada. Porque sabía que eso, más que cualquier otra cosa, era lo que ella necesitaba. Estar. Simplemente estar. Sin juramentos. Sin explicaciones. Solo el cuerpo contra el cuerpo. El calor. El temblor. La certeza. Y cuando la noche se volvió mañana, él le dijo: te prometí que te protegería hasta que sanaras. Ella, con los ojos húmedos, respondió: ¿y si el mundo sigue rompiéndome? Él le rozó la frente. Entonces me rompo contigo. Cuando el peligro se fue, no llegó la calma. Llegó el peso. El que cae cuando uno ya no tiene que correr. Cuando ya no hay nadie afuera amenazando, y entonces todo lo de adentro empieza a hablar. La cabaña siguió igual. El fuego, la rutina, las caminatas por el río. Pero había un silencio nuevo. Más espeso. Más tímido. No era que se hubieran alejado. Era que sabían que, ahora, la amenaza no estaba fuera. Estaba en la pregunta. ¿Qué somos, ahora que ya no nos necesitamos para sobrevivir? Una tarde, Clara regresó del bosque con un cesto lleno de plantas secas. Se las enseñó a Koa con una mezcla de alegría y timidez. Podríamos preparar tintes, dijo. Pintar telas. Darle color a este lugar. Él asintió. Pero no sonrió. Ella lo notó. Y lo dejó estar. Empezaron a pintar. Pequeñas franjas de color sobre telas viejas, trozos de corteza, incluso sobre la pared interior. Sin buscar belleza. Solo vida. Y por unos días, eso bastó. Hasta que, una noche, ella le preguntó: ¿alguna vez has amado? Koa tardó en responder. No como ahora. Ella no dijo nada. Pero se quedó mirándolo hasta que él no pudo fingir que no lo notaba. Y entonces ella dijo: yo sí. Él bajó la mirada. Y no preguntó más. Porque no necesitaba hacerlo. Durante los días siguientes, el recuerdo se sentó entre ellos como una sombra. No una amenaza, sino una presencia. Algo que no se va porque no tiene a dónde. Él la miraba mientras dormía. Y pensaba en todos los hombres que la habían tocado antes de que ella supiera decir no. En todo lo que le arrebataron sin dejarle tiempo para defenderse. En lo que había costado que ella volviera a confiar. Y ella lo miraba a él mientras afilaba sus cuchillos o cosía su abrigo. Y pensaba en todo lo que él había perdido para no ser una amenaza. En cuántas veces había elegido el silencio para no asustar. En cómo cada gesto suyo era una renuncia. Ambos sabían que lo que sentían no venía de una historia limpia, sino de una herida compartida. Y eso lo hacía más real, más frágil, más sagrado. Una mañana, Clara despertó antes que él. Se levantó, puso leña en el fuego, calentó agua. Cuando Koa abrió los ojos, ella ya lo miraba. Quiero contarte todo, dijo. Él asintió. Sin miedo. Y ella habló. No como quien confiesa, sino como quien ofrece algo que no quiere seguir cargando. Habló del viaje. De lo que perdió. De lo que le hicieron. De lo que no pudo evitar. De la parte de sí misma que enterró para no romperse del todo. Koa no la interrumpió. Ni una vez. Y cuando terminó, él se acercó, le tomó la mano y dijo: tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que elegiste después.
Ella lloró. Y por primera vez, se permitió hacerlo sin contenerse. Porque él no trató de consolarla. Solo se quedó, sosteniéndola. Como quien sostiene algo frágil, no porque se pueda romper, sino porque ya se rompió antes. Los días siguientes fueron distintos. Más livianos. Como si al vaciarse, ella hubiera hecho espacio para algo nuevo. Él lo notó. Y empezó a hablar más. Pequeñas cosas. Historias de su abuelo. Canciones de su infancia. Nombres de plantas en apache que ella repetía con torpeza, riéndose. Y así, sin proponérselo, se volvieron eso que la mayoría de la gente llama pareja. Pero ellos no usaban esa palabra. Porque no necesitaban encerrarlo en letras. Solo vivían. Desayuno. Leña. Silencio. Ternura. Y, a veces, noches en que el deseo los tomaba por sorpresa, sin aviso. No como tormenta, sino como ofrenda. Una noche, después de hacer el amor, Clara preguntó: ¿qué pasa si un día no me quieres más? Él la miró, medio dormido. Eso no pasa. Solo pasa que uno se aleja. ¿Y tú te alejarías? Si tuviera que hacerlo, sí. Ella asintió. Y luego dijo: entonces prométeme que, si eso pasa, me lo vas a decir. Koa acarició su brazo. Te lo diría. Pero no pasará. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin despertarse a mitad de la noche. Durante la primavera, empezaron a cultivar un pequeño huerto. 3 surcos apenas. Zanahorias, cebolla, hierbas. Clara decía que era inútil. Que los animales lo devorarían. Pero a él le gustaba ver la tierra abierta. Y a ella, las manos sucias. Trabajaban en silencio, sudando bajo el sol, con las rodillas en la tierra, sin pensar en nada más que en las semillas. Era una forma de seguir vivos. No por obligación, sino por elección. Una tarde, ella se detuvo y lo miró. ¿Qué pasará cuando envejezcamos? Él sonrió. Nos seguiremos buscando. Aunque ya no seamos los mismos. Entonces con más razón. Ella se acercó. Y le dijo al oído: te amo como si no me hubieran enseñado a hacerlo. Él no respondió. Solo la besó en la frente. Y siguió sembrando. El mensajero llegó con la lluvia. No subió a la cabaña, ni tocó la puerta. Solo dejó un sobre bajo una piedra, junto al árbol seco que Clara usaba para colgar su ropa lavada. Koa lo encontró al volver del río. No reconoció el sello. Pero supo que era para ella. Ella lo supo antes de abrirlo. Su cuerpo lo supo. Como si la memoria de la tinta ya viviera bajo su piel. La carta estaba escrita con letra inclinada, elegante, contenida. La firmaba su hermana. Solo decía: no sé si estás viva. Pero si estás leyendo esto, entonces no estoy tan equivocada como todos creen. Mamá murió. Papá está enfermo. No sé si tienes un hogar ahora. Pero aquí siempre tendrás una casa. Y una silla vacía. Nada más. Ni reproches. Ni preguntas. Pero eso bastó. Bastó para que el mundo real volviera a empujar la puerta. Para que el pasado, como un perro hambriento, encontrara el olor del pan. Durante 3 días, Clara no habló del tema. Pero se movía distinto. Más lenta. Más distraída. Como si caminara en 2 tierras al mismo tiempo. Koa lo notó. Pero no presionó. Solo la observaba desde el fuego, mientras ella doblaba ropa sin doblarla, o lavaba la misma taza 3 veces. Hasta que una noche, él habló. No tienes que decidir hoy. Ella lo miró. Y dijo: lo que me duele no es pensar en volver. Es que una parte de mí quiera hacerlo. Él asintió. Eso es normal. No se puede enterrar lo que te hizo. ¿Y si me voy? Entonces te espero. Ella suspiró. ¿Y si no vuelvo? Koa no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo: entonces me quedo con lo que dejamos sembrado. Pasaron 2 semanas. Ella no se fue. Pero tampoco deshizo la mochila que preparó en silencio. Koa no le pidió nada.
Pero empezó a guardar cosas suyas en lugares donde ella pudiera encontrarlas. Un cuchillo afilado. Un trozo de piedra negra. Una hoja doblada con palabras que no firmó. Clara las fue descubriendo con el tiempo. Y cuando encontró la última, un dibujo torpe de la cabaña, hecho con carbón, se quedó media hora mirándolo sin moverse. Esa noche, durmió abrazada a él, de espaldas. Y no preguntó si todo estaría bien. Porque ya sabía que no era necesario. En abril, Clara decidió bajar al pueblo. Solo por unos días. Solo para ver, dijo. Koa no ofreció acompañarla. Y ella no se lo pidió. Sabían que era algo que debía hacer sola. Él la ayudó a ajustar el abrigo. Ella le besó la frente antes de irse. Y cuando bajó la colina, no lloró. No porque no doliera, sino porque sabía que el llanto, esta vez, no cambiaba nada. El pueblo había cambiado. O tal vez era ella. Las casas eran las mismas. Las voces, parecidas. Pero todo le parecía más pequeño. Más ruidoso. Su hermana la recibió con un abrazo largo, sin palabras. Le ofreció té caliente. Y una silla vacía. Como en la carta. Hablaron poco. Se miraron mucho. Y durante las primeras noches, Clara pensó, puedo quedarme. Esto no está mal. Pero al cuarto día, mientras lavaba sus manos en el río del pueblo, entendió algo que ya sabía. No estaba rota. Pero tampoco era la misma. Su padre no la reconoció al principio. Tardó horas en llamarla por su nombre. Cuando lo hizo, fue como una disculpa. Y ella lo aceptó. No porque lo perdonara, sino porque entendió que a veces el amor no se hereda, se aprende tarde. Y a ella le había tocado aprenderlo sola. Pasó una semana. Le ofrecieron quedarse. Le dieron una habitación. Un trabajo. Una vida cómoda. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía el olor del humo de la chimenea de Koa. El sonido de su respiración lenta. El tacto áspero de sus manos. El silencio limpio. Y entonces supo. No era nostalgia. Era dirección. La noche antes de partir, dejó una nota para su hermana. No explicaba nada. Solo decía. Gracias por la silla. Pero ya encontré mi mesa. Y al amanecer, partió. No con prisa. No con miedo. Sino con certeza. Cuando volvió a ver la colina, pensó, ¿y si ya no está? Pero al acercarse, vio humo. Y supo. Koa estaba allí. Esperándola. Sin preguntas. Sin castigos. Sin cuentas. La recibió en la puerta. No la tocó de inmediato. Solo le dijo. Te estaba dejando espacio. Y ella respondió. Ya no lo necesito. Entraron. Sin palabras. Y esa noche, comieron juntos. No celebraron. No brindaron. Solo compartieron el pan. Y el silencio. Como siempre. Pero Clara lo supo. Ya no tenía que sanar. Solo tenía que quedarse. Ese año, la nieve tardó en llegar. El otoño fue generoso. Tibio al mediodía. Crujiente por las tardes. Y suave en el aire como si supiera que estaban construyendo algo delicado. La cabaña no necesitó reforzarse. Pero aún así lo hicieron. Juntos. No por necesidad, sino por costumbre. La costumbre de cuidarse antes de que hiciera falta. De llegar antes de que doliera. De tapar antes de que el viento entrara. Clara recogía leña. Koa arreglaba grietas. Y por las noches, se contaban cosas pequeñas. De esas que no cambian la historia, pero que alargan la vida. Una noche, Koa le enseñó a Clara a cazar con arco. Ella no era hábil. No pretendía serlo. Pero le gustaba cómo él le colocaba los dedos. Cómo le corregía la postura sin apuro. Cómo le decía así sin levantar la voz. No era la caza. Era el modo. Después de 2 semanas, ella logró darle a una rama a 10 pasos. Celebraron con té caliente. Y esa noche, él le dijo. No quiero que dependas de mí. Ella lo miró. ¿Y si quiero? Querer no es lo mismo que necesitar.
Entonces quiero depender de ti como quien se elige cada día. Él sonrió. Y le tocó la mejilla con el dorso de los dedos. Ese fue su yo también. Los días fueron haciéndose lentos. Pero no aburridos. Todo tenía su ritmo. Despertaban con la luz. Desayunaban sin prisa. Salían al bosque juntos o por separado. A veces no hablaban en horas. Pero no había distancia. Solo una intimidad que ya no necesitaba atención constante. Como el fuego que arde lento. Nadie lo mira, pero todos saben que está allí. Una tarde, Clara apareció con barro en las manos. Había encontrado arcilla cerca del arroyo. Koa la ayudó a cargarla. Durante semanas, modeló figuras pequeñas. No sabía bien para qué. Unas eran animales. Otras, rostros. Otras, solo formas. Koa le dijo que el abuelo hacía lo mismo. Decía que el alma necesita crear para no secarse. ¿Y tú creas? Yo te cocino. Ella rió. Entonces el alma está bien alimentada. Una noche, al borde del invierno, ella dijo: tengo miedo. Él dejó el cuchillo sobre la mesa. ¿De qué? De acostumbrarme tanto a esto, que ya no sepa vivir de otra manera. Koa no respondió de inmediato. Luego dijo: eso no es miedo. Es pertenencia. Ella se quedó callada. Y en voz baja, como si fuera un secreto, dijo: nunca pertenecí a ningún lugar. Ahora sí. ¿A ti? A ti, a mí, a este sitio. A lo que somos cuando no fingimos. El primer día de nieve llegó en silencio. Como una confesión nocturna. Como un perdón no pedido. Al despertar, el mundo ya estaba blanco. Clara lo miró desde la puerta. Koa desde la ventana. Y ambos supieron. Era el tercer invierno. Pero el primero que no dolía. No había heridas. Ni miedo. Ni fantasmas. Solo ellos. La cabaña. El fuego. Y todo lo que habían construido. Sin promesas. Sin testigos. Pero más real que cualquier ceremonia. Esa noche, Clara sacó del baúl un trozo de tela que había estado guardando. Era vieja. Con dibujos borrosos. Un recuerdo de su infancia. Y lo colocó como mantel. Koa no preguntó. Solo sirvió el estofado con cuidado. Comieron en silencio. Después, ella encendió una vela. La colocó en el centro. Y dijo: no celebramos aniversarios. Él negó con la cabeza. No. Ni cumpleaños. Tampoco. Pero hoy siento que deberíamos marcar algo. ¿Qué? Ella pensó un momento. Y dijo: la forma del calor. Koa sonrió. Entonces brindemos. Y levantaron las tazas de té. Chocaron sin fuerza. Sin ritual. Y se miraron. Ese fue su brindis. Esa noche, antes de dormir, ella dijo: ¿sabes qué somos? Él, con los ojos cerrados, murmuró: dímelo tú. Una casa sin puerta. Nadie entra. Pero nosotros nunca salimos. Él abrió los ojos. La abrazó por la espalda. Y dijo: entonces somos refugio. Ella sonrió. Y se quedó dormida. Sabiendo que sí. Que lo eran. El invierno avanzaba despacio. No era cruel. Solo exigente. Como una prueba que no golpea, pero observa. Los días eran breves y azules. Las noches, largas y hondas. Pero adentro, todo resistía. El fuego. Las manos. El lazo que habían tejido sin hablarlo. Y sin embargo, una mañana, Clara despertó con un nudo en el pecho. No era miedo. Ni tristeza. Era otra cosa. Una punzada leve. Como si algo, desde adentro, le preguntara: ¿y ahora qué? Habían sobrevivido al peligro. Al pasado. A la duda. A la ausencia. Pero ahora estaban ahí. Enteros. Juntos. Y eso, paradójicamente, abría otra herida. La de imaginar un después. Porque hasta entonces, todo había sido presente. Urgente. Cuerpo. Pan. Abrigo. Pero ahora,
con el tiempo a favor, surgía la pregunta silenciosa. ¿Y si esto es para siempre? ¿Y si lo es, puedo sostenerlo? Koa lo notó. Ella no se alejaba, pero respiraba distinto. Miraba más allá del fuego, como si buscara algo que no estaba en la cabaña. Una tarde, mientras él partía leña, ella se sentó fuera, con el cuaderno en las rodillas. Escribía, pero no para él. Y eso también era parte del amor. Saber que hay palabras que uno no puede tocar. Pasaron días así. Hasta que, una noche, mientras limpiaban la mesa, ella dijo: «Quiero contarte un sueño». Él asintió. «Soñé que caminábamos por un pueblo donde nadie nos miraba raro. Nadie preguntaba nada. Tú hablabas con los vecinos. Yo vendía pan. Y por las tardes, tejía». Koa no dijo nada. Ella siguió. «Me desperté y me sentí culpable. Como si desear eso fuera una traición a lo que tenemos». «¿Por qué?» «Porque este lugar eres tú. Y ese sueño también es un poco otra vida». Koa se acercó. Se agachó junto a ella. Y dijo: «Tú no me traicionas cuando sueñas. Me traicionarías si dejas de hacerlo». Desde entonces, algo cambió. No entre ellos, sino en el aire. Era como si ahora supieran que no estaban atados. Que podían elegir. Y que lo estaban haciendo. Cada día. No por costumbre. No por deuda. Sino porque querían. Una mañana, mientras Clara ordenaba la despensa, encontró la bolsita con el halcón de madera. Lo sostuvo entre los dedos. Le acarició las alas. Y luego lo dejó junto al fuego, a la vista. Koa lo notó, pero no preguntó. Esa noche, ella le dijo: «Creo que el alma no se va cuando uno muere. Se va cuando se deja de buscar». Él asintió. «Entonces la tuya está muy viva». «¿Y la tuya?» Koa sonrió. «La mía se quedó contigo cuando bajaste la primera vez esa colina». Días después, Clara preparó pan por primera vez en mucho tiempo. No era perfecto, pero sabía algo más que harina. Lo partieron con las manos. Lo comieron en silencio. Y entonces él dijo: «¿Quieres que un día bajemos juntos?» «¿A dónde?» «A donde sea. Un pueblo. Una feria. Una plaza. ¿Y si no nos miran bien? Entonces sabremos que nos miramos bien entre nosotros». Ella dejó el pan. Se acercó. Lo besó en la mejilla. Y dijo: «Quiero una vida contigo que no tenga que esconderse. Entonces hagámosla». El invierno aún no se iba. Pero por primera vez, no lo esperaban para resistirlo, sino para atravesarlo como quien camina hacia algo más grande. Ya no eran dos personas que se acompañaban por necesidad. Eran dos que se quedaban por amor. Por ternura. Por coraje. El coraje de quedarse, aun cuando ya no hay razones externas. Aun cuando no hay peligro. Ni promesa. Ni miedo. Solo la voluntad. Y el calor. En primavera, bajaron juntos. No con miedo. No por necesidad. Sino por elección. Clara cargaba una cesta con pan envuelto en telas viejas. Koa, un cuchillo corto al cinto y una bolsa de cuero con raíces secas. Nada más. No bajaron al pueblo más cercano. Fueron a otro, más lejano, uno que ninguno conocía del todo. Un sitio neutro. Donde ni ella era la muchacha perdida. Ni él, el apache que alguna vez fue perseguido. Caminaron 2 días. Durmieron una noche bajo los árboles. Y al tercer amanecer, llegaron. Era un pueblo sencillo. Polvoriento, pero vivo. Ni rico ni pobre. Pero con ojos en todas las esquinas. Y los ojos los miraron. Al principio con sorpresa. Luego con esa mezcla callada que tiene la gente cuando no sabe si algo le molesta o le despierta la curiosidad. No dijeron nada. Solo caminaron. Buscaron un mercado. Un sitio donde dejar el pan. Y lo encontraron, una mujer de cara ancha y manos curtidas que vendía dulces de leche. Clara se acercó. Ofreció sus panes. La mujer los olió, tocó la masa, mordió un pedacito. ¿Lo hiciste tú? Sí. ¿Tú sola?
Clara miró a Koa. Él no intervino. Yo sola, respondió. La mujer asintió. Y dejó 2 panes en su canasto. Si se venden, te los pago. Si no, te los devuelvo. Y así comenzó. No fue un recibimiento caluroso. Pero tampoco fue hostil. El pueblo no preguntó mucho. Y eso, a veces, es una forma de respeto. Ellos volvieron 2 semanas después. Esta vez, con más pan. Y algunas figuras de barro que Clara había modelado durante el invierno. Vendieron 4. Y un hombre preguntó si Koa podía traer hierbas. Él asintió. Y al siguiente viaje, bajó con una pequeña bolsa de medicina para la tos. Así empezaron. Como sombra. Como eco. Como presencia discreta. Sin imponerse. Sin justificarse. Solo apareciendo. Una vez al mes. Luego cada 3 semanas. Y después, cuando les nacía. No para escapar del monte. Sino para recordar que podían moverse entre otros sin desaparecer. Con el tiempo, la gente dejó de mirarlos como rareza. Eran los del norte. Los del bosque. Los del pan bueno y las manos calladas. Y eso bastaba. No sabían su historia. Ni su dolor. Ni su ternura. Pero tampoco lo necesitaban. Porque en ese nuevo rincón del mundo, nadie preguntaba demasiado. Solo se respetaba lo que traían. Y lo que traían era honesto. Una tarde, mientras regresaban por el sendero alto, Clara se detuvo. Miró al horizonte. Las montañas lejanas, el río abajo, las nubes lentas. Y dijo, nunca soñé esto. Pero si lo hubiera hecho, no lo habría imaginado mejor. Koa se acercó. Le tomó la mano. Yo tampoco soñaba. Solo sobrevivía. ¿Y ahora? Ahora espero. Y eso ya es algo. En casa, colgaron un pequeño trapo sobre la puerta. Un retazo del mantel viejo que ella había usado en su infancia. Koa lo tocó con cuidado. ¿Qué significa? Que hay pan caliente. Que hay manos amigas. Que este lugar no se esconde. Él asintió. Y no dijo más. Esa noche, Clara escribió una carta. No para enviar. Solo para guardar. Decía. Estoy donde no pensaba llegar. Y con quien no sabía que existía. Pero no cambiaría nada. Porque esto que somos no fue dado. Fue hecho. Con fuego, con frío, con espera. Y sobre todo, con elección. La dobló. La puso bajo el halcón de madera. Y apagó la lámpara. El invierno siguiente fue más corto. El fuego ardió con menos leña. Y los silencios ya no eran pesados. Eran cómodos. Eran compañía. Koa la abrazaba más. Clara reía más. Y, algunas noches, hablaban del futuro. No como fantasía. Sino como mapa. Una cabra. Un horno más grande. Quizá una visita al mar. Todo tan simple como posible. Pero hermoso. Porque ya no temían imaginar. Porque sabían que lo que tenían no era un milagro. Era una construcción. Hecha de días. De heridas. De presencia. Y nadie podía arrebatarles eso. Una mañana, Clara despertó antes que él. Salió. La colina estaba tibia. El aire, limpio. Se sentó sobre una piedra. Y por primera vez, pensó, no soy la que fui. Ni quiero volver a serlo. Pero todo lo que viví me trajo hasta aquí. Y eso, lo agradezco. Cuando Koa salió, la vio allí. Con el sol en el rostro. Y el pan ya sobre la mesa. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. Y juntos miraron el valle. El mundo. Su hogar. Sin hablar. Porque había momentos en que lo único que importaba era estar. Y estaban. El invierno siguiente fue más corto. El fuego ardió con menos leña. Y los silencios ya no eran pesados. Eran cómodos. Eran compañía. Koa la abrazaba más. Clara reía más. Y, algunas noches, hablaban del futuro. No como fantasía. Sino como mapa. Una cabra. Un horno más grande.
quizá una visita al mar. Todo tan simple como posible. Pero hermoso. Porque ya no temían imaginar. Porque sabían que lo que tenían no era un milagro. Era una construcción. Hecha de días. De heridas. De presencia. Y nadie podía arrebatarles eso. Una mañana, Clara despertó antes que él. Salió. La colina estaba tibia. El aire, limpio. Se sentó sobre una piedra. Y por primera vez, pensó, no soy la que fui. Ni quiero volver a serlo. Pero todo lo que viví me trajo hasta aquí. Y eso, lo agradezco. Cuando Koa salió, la vio allí. Con el sol en el rostro. Y el pan ya sobre la mesa. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. Y juntos miraron el valle. El mundo. Su hogar. Sin hablar. Porque había momentos en que lo único que importaba era estar. Y estaban. El tiempo dejó de contarse en estaciones. Ya no sabían cuántos inviernos habían pasado juntos. 3, 4, tal vez 5. A nadie le importaba contarlos. Porque todo lo que importaba estaba ahí. El fuego, las manos, la cabaña, y el lenguaje que habían aprendido sin palabras. Habían dejado de bajar al pueblo con frecuencia. La gente ya los conocía. Los esperaba cuando aparecían. Y los entendía cuando no. La vida, entonces, se volvió esa cosa simple que parece imposible cuando se ha sufrido mucho. Predecible. Pero no vacía. Solo serena. Clara cuidaba el huerto. El pan salía cada vez más parejo. Las hierbas crecían con menos esfuerzo. Y los animales no molestaban tanto como antes. Ella decía que el bosque los había aceptado. Koa decía que era porque ella les hablaba bajo. Y quizá era cierto. Porque había algo en su voz, ahora, que no temblaba. Koa envejecía lento. Pero lo suficiente para que ella lo notara. Las canas llegaban sin permiso. Los músculos tardaban más en responder. Y la respiración cambiaba al subir la colina. Clara también. Le costaba dormir más de una noche entera. Los dedos se le dormían cuando bordaba. Y, a veces, los sueños eran más vivos que la realidad. Pero nada de eso los asustaba. Porque no era pérdida. Era transformación. Y ambos sabían que envejecer juntos era una forma de victoria. Una que nadie les había prometido. Pero que se habían ganado. Un día, mientras colgaban ropa en el exterior, Clara dijo: cuando me muera, no quiero tumba. Koa dejó caer la camisa mojada. ¿Y qué quieres? Que me entierres aquí. Cerca del árbol seco. Donde colgaba mis vestidos. ¿Y si yo muero primero? Ella sonrió. Entonces yo lo haré por ti. Él asintió. ¿Y si morimos juntos? Entonces el bosque lo sabrá. Y nos cubrirá sin que se lo pidamos. No hablaban mucho de la muerte. No porque les diera miedo. Sino porque ya no necesitaban vencerla. La habían burlado tantas veces que, al final, solo era un pariente lejano. Uno que, cuando llegara, sería recibido con respeto. Pero no con súplica. Una noche, Clara se despertó por el sonido de la lluvia. Se levantó, puso leña en el fuego, y volvió al lecho. Koa dormía con la boca entreabierta. Ella lo miró largo rato. Y pensó: yo no pedí esto. No sabía que existía. No lo imaginé. Pero si algo me salvara cuando me apague, sería haber vivido esto. Aunque solo hubiera sido un invierno. Se inclinó. Le besó la frente. Y cerró los ojos. A la mañana siguiente, él la abrazó antes de levantarse. Lo hacía cada vez más seguido. Como si su cuerpo supiera que el tiempo ya no era infinito. Ella le dijo: cuando te duermes, pareces niño. ¿Y tú? Yo me duermo para no temer al mañana. ¿Y temes? Menos contigo. Días después, Koa encontró una carta bajo la manta. No tenía nombre. Era de Clara. No para él, sino para quien viniera después. Decía: aquí vivimos. Aquí elegimos quedarnos. No por obligación, sino porque el mundo allá afuera se hizo demasiado ruidoso.
Y aquí pudimos escucharnos. Si alguien encuentra esto, que no se pregunte quiénes fuimos. Que se pregunte cuánto amor cabe en una cabaña pequeña. Y que se necesita para no irse cuando ya no duele. Koala guardó. No dijo nada. Pero esa noche, limpió con esmero la chimenea. Arregló la entrada. Pulió la taza rota. Como quien prepara un lugar para alguien que no llega. Pero que merece ser recibido. El último invierno no fue más duro. Tampoco más largo. Solo fue el último. Y cuando el fuego se apagó, nadie lloró. Porque nadie los vio. Porque nadie los encontró. Solo se supo, más tarde, que aquella cabaña quedó en pie. Y que dentro había 2 mantas cruzadas. Una figura de halcón. Un mantel roto. Y una carta escrita a mano. Y eso bastó. Porque no todo amor necesita tumba. Algunos solo piden raíz. Y ellos la habían encontrado. Allí. Donde el frío se volvió hogar. Donde el silencio habló. Donde 2 personas que no se prometieron nada. Terminaron dándolo todo.